Hola, hola, buenas tardes. Bueno, chicos, les tenía pendiente la grabación de la clase de hoy porque anoche se cortó la luz y no pude terminar la clase y bueno, también se cortó el web, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar con la clase, con la grabación de la clase de la unidad 2 y la unidad 3. Estoy compartiendo pantalla. Bueno, recordarles que nosotros estamos haciendo el curso de CCNA 2. Este curso de CCNA 2 ya está habilitado, ya veo que ustedes ya tienen acceso, todos están inscritos ya en este curso y bueno, la misma modalidad que el CCNA 1. Tienen que rendir todos los parciales, todos los trabajos, la encuesta y la finalización del curso. Eh, bueno, acá estamos viendo la plataforma, el curso sería este, CCNA 2, fundamentos de conmutación, enrutamiento y redes inalámbricas. Ustedes tienen que leer la unidad 1 y rendir la unidad 1, leer la unidad 2, rendir la unidad 2, rendir todos estos puntos de control, que estos puntos de control yo los tengo que habilitar, digamos, para que ya todo quede habilitado. Está hasta el 31 de diciembre, digamos, el curso, eh, pero con posibilidad de extenderse, digamos, 4 o 5 meses más, ¿no? Digamos, siempre, digamos, vamos a tener la posibilidad de extendernos, digamos, un poco más respecto a los cursos. Bueno, al final, este curso está compuesto por 16 unidades y después tienen al final los exámenes finales y la encuesta de finalización de curso. Entonces, yo ya a ustedes les di la clase 1, eh, digamos, en el playlist. Ustedes deben tener el playlist de CCNA 2, deben tener la clase 1 y también la grabación de lo que vendría a ser el trabajo práctico 1. Esto vendría a ser la clase 1, que nos vimos en la clase pasada, y esta vendría a ser la clase práctica, que es la clase que yo grabé, digamos, para que vendría a ser el paquete 3 de la unidad 1. Es decir, ya lo tienen grabado esto yo lo hice de forma sincrónica, digamos, esto es la clase que yo di en la primera clase y bueno, ahora voy a agregar acá la grabación de esta clase de hoy. Bueno, vamos a la presentación de las diapositivas. En la presentación de CCNA 2, en la clase 2, tenemos el resumen de la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 2 tiene que ver con conmutación de redes. Nos explica que, bueno, un switch es básicamente un conmutador. Un switch de capa 2 utiliza direcciones MAC para reenviar las tramas Ethernet. La interfaz por donde entra la trama se denomina puerto de entrada. La interfaz por donde sale la trama se denomina puerto de salida. ¿Cómo funciona un switch? Bueno, un switch aprende automáticamente las direcciones MAC de origen y las almacena en una tabla MAC. El switch utiliza la dirección MAC de destino para determinar el puerto de salida. El switch reenvía las tramas únicamente al puerto donde encuentra el dispositivo de destino. El switch nunca envía tráfico por el mismo puerto donde fue recibido. Bueno, acá lo que nos dice que el switch, cuando ustedes lo prenden, ese switch tiene inicialmente una tabla MAC, que es una tabla, digamos, que tiene su caché, que está vacía. Entonces, cuando ustedes mandan información de la PCA al switch, lo primero que va a hacer el switch es meter la PCA y su dirección MAC en esta tabla, es decir, aprende, digamos, la trama de origen, es decir, la PCA, y bueno, tiene la dirección MAC AA. Mete la dirección origen de esta trama, es decir, acá viaja una trama, la mete en su tabla MAC y como no sabe, digamos, qué dirección MAC tiene esta y esta, le hace un flooding, es decir, le dice, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Y quién sos vos? Cada una de ellas responde y dice, bueno, yo soy la PCB y mi dirección es BB. Yo soy la PCC y mi dirección es CC. Y así va llenando la tabla MAC. Una vez que ya lo tiene completa la tabla MAC, la próxima vez que esta PC envíe una trama, ya no va a ser Fluid, porque ya se va a fijar a dónde va la MAC destino, busca, digamos, la MAC destino en la tabla MAC y sabe por qué puerto sacarlo a esa trama. ¿Entienden? Bueno,
El método de aprendizaje es reenvío de switch. El switch utiliza un proceso de 2 pasos para aprender y reenviar tramas Ethernet. El aprendizaje de la MAC, el switch examina la dirección MAC de origen de la trama Ethernet. Si la MAC de origen no existe en la tabla MAC, el switch agrega junto con el puerto donde fue recibida. Si la MAC ya existe, el switch actualiza el temporizador, el H-timer, de la entrada a 5 minutos. Y el otro es el reenvío de la trama. El switch examina la dirección MAC de destino. Si la MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama al puerto especificado. Si la MAC de destino no está en la tabla, el switch realiza un flooding enviando trama a todos los puertos. Bueno, un poco lo que yo le explicaba, ¿no? Es decir, la primera vez, digamos, que ustedes envían una trama, lo primero que va a hacer el switch es meter, digamos, la dirección MAC de origen de esa trama en la tabla MAC. Y luego, digamos, va a hacer un flooding para poder aprender digamos, las direcciones MAC de los otros switches que forman parte de este switch, y por eso va a conformar y va a terminar de armar la tabla MAC que va a estar llena. Entonces, la próxima vez que alguien envíe una trama a un destino, se fija, digamos, a qué destino es y saca la trama por el puerto de esa PC que va al destino, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo práctico donde la PCA envía una trama al switch, el switch examina la tabla MAC de origen, es decir, lo primero que va a hacer es meter en la tabla MAC la dirección MAC de la PC de origen. Como no existe en la tabla, el switch aprende la dirección MAC asociada al puerto 1. Obviamente me dice que en el puerto 1 yo tengo la PC con una tabla MAC AAA. Luego, digamos, va a ser un flooding porque no sabe los otros, cuáles son las MAC de las otras PC. Entonces envía, digamos, un flooding a todas las PC que están de los otros puertos. Entonces cada una responde de forma única y de esa manera el switch va armando la tabla MAC. Reenvíos de tramas. Tenemos métodos de reenvíos de un switch. Los switches utilizan software de circuitos integrados específicos de la aplicación ASIC para tomar decisiones muy rápidas. Un switch utilizará uno de estos 2 métodos para tomar decisiones de reenvío después de recibir una trama: conmutación, almacenamiento de envío y conmutación de método de corte. La conmutación, almacenamiento de envío, digamos, tiene 2 características principales: comprobación de errores. El switch comprobará si hay errores de CRC en la secuencia de comprobación de cuadro. La trama defectuosa se descartará. El almacenamiento de envío, el almacenamiento del buffer, digamos, la interfaz de entrada almacenará un buffer, la trama, mientras comprueba su FSC. Esto también permite que el switch ajuste la diferencia potencial de velocidad entre los puertos de entrada y salida. Bueno, ¿esto qué es? Esto es básicamente cómo trabaja un switch, ¿no? Un switch puede trabajar en almacenamiento de envío o el método de corte. Por ejemplo, vamos al primer caso, que es el almacenamiento de envío. Si yo tengo un switch de almacenamiento de envío, este es el switch, digamos, que trabaja por defecto los equipos Cisco. Entonces, cuando la PCA envía una trama al switch, recuerden que una trama, digamos que es una trama Ethernet que está compuesta por el preámbulo, dirección MAC origen, dirección MAC destino, el tipo, el dato y el FSC, que vendría a ser el código de redundancia cíclica. Este tipo de switch, el almacenamiento de envío, el switch va a recibir toda la trama que está acá, toda la trama íntegra, la va a recibir, y va a comprobar, digamos, el FSC, que vendría a ser el CRC. Si el CRC que genera el switch, que es 5, hagamos de cuenta. Acuérdense que el CRC es un código de redundancia cíclica que se utiliza para comprobar la integridad de la trama. Entonces, cuando la PC arma esta trama, también genera un CRC5. Y cuando esa trama llega al switch, el switch genera, digamos, un número de CRC que es 5. Y pregunta, ¿el 5 generado por el switch es igual al 5 generado por la PC? Sí. Entonces la trama es íntegra. No ha sufrido alteración en el camino. Ahora, si el switch, digamos, genera el número 6, pregunta, ¿el número generado por el switch es igual al número generado por la PC? No, porque esta está generando un 6, esta está generando un 5. Eso significa que la trama ha sufrido alteración en el camino y la descarta o pide retransmisión, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué me está asegurando este método de conmutación, almacenamiento y envío? Al leer toda la trama me está asegurando seguridad, básicamente seguridad. Y sería para situaciones donde yo necesito que los paquetes tengan integridad, es decir, transacciones bancarias, financieras, ¿no? En donde se haga comprobación, digamos, de las tramas y que no esté circulando basura, digamos.
El otro, en conmutación de corte, ¿cómo trabaja? Bueno, en el conmutación de corte, digamos, nosotros tenemos el switch y tenemos una PC. La PC, obviamente, arma la trama, digamos, como, como el caso anterior, con preámbulo, dirección MAC origen, dirección MAC destino, tipo, dato y CRC. Pero cuando esa trama llega acá al switch, el switch, digamos, solamente no espera que llegue toda la trama, sino que se fija la dirección MAC destino. Es decir, se fija la banda destino, lo compara con su tabla MAC y bueno, decide sacar ese paquete por el puerto 2, por el puerto 3 o por el puerto 4. ¿Sí? Es decir, no hace comprobación de redundancia cíclica, no hace comprobación de integridad, simplemente se fija la dirección de destino y lo saca automáticamente, digamos, comparando, digamos, con las direcciones que tiene su tabla MAC, lo saca por acá o por acá, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando este método de conmutación de corte? Velocidad, velocidad. Es decir, yo sacrifico seguridad acá y le doy más velocidad. ¿Qué quiere decir? Que los las tramas van a llegar más rápido, digamos, ¿no? Y no va a ser comprobación. ¿Qué desventaja tiene esto? Que obviamente puede circular, al no hacer comprobación de la redundancia cíclica, puede circular, digamos, basura. Puede circular basura. ¿Me entiendes? Bien, dominios de un switch. Bueno, esto es para explicar dos términos que van a ver en la plataforma. Uno es dominio de colisión y otro es dominio de broadcast. El dominio de colisión tiene que ver con la forma en la que una PC negocia el puerto con un switch. Si el puerto del switch es de 1 gigabit por segundo, es decir, 1000 megabits por segundo, y la PC es de 1 gigabit por segundo, ambos van a conformar un full duplex. Y el full duplex significa que la PC puede estar enviando datos al switch y el switch puede estar enviando datos a la PC de forma simultánea. No hay colisión, digamos, ¿no? No hay colisión. Cualquier otra combinación, por ejemplo, si esta está en 1000 y esta está en 100, o esta está en 1000 y esta está en 100, puede ser tal duplex. Entonces, ahí sí hay colisión, digamos, ¿no? Sí hay colisión. O sea, el único caso en donde se arma el full duplex es cuando los puertos sean de 1000 megabits por segundo, donde se arma un full duplex. Cualquier otra combinación de 10 con 100 o con 100 con 10, se va a armar HAL duplex y entonces HAL duplex significa que la PC puede estar enviando o recibiendo información. Y los dominios de broadcast tienen que ver con los switches, ¿no? Es decir, lo que está en un switch es un único dominio de broadcast. Entonces, en las organizaciones yo tengo un switch con, bueno, en este caso, 3 bocas. El gerente me pide, digamos, habilitar otras bocas. Yo pongo otro switch con otras 3 bocas. Luego el gerente me pide colocar habilitar otras 3 bocas. Coloco otro switch con otras 3 bocas. Luego el gerente me pide habilitar, le pido otro switch con otras 3 bocas. Luego le pido otro switch con otras 3 bocas. Y en realidad lo que estamos haciendo es ampliando el dominio de broadcast, porque todo esto es un dominio de broadcast. Y obviamente eso hace, digamos, mm, genera problemas en la seguridad, en la administración, eh, en la gestión de los switches. Lo correcto sería que ustedes, digamos, si tienen un switch y necesitan bocas, digamos, para habilitar en la organización, cada uno de esos switches esté conectado a un router. ¿Por qué? Porque el router segmenta los dominios de broadcast, es decir, en el router todo esto sería un dominio de broadcast. Todo esto sería un dominio de broadcast, serían 2, 3, 4, 5, 5 dominios de broadcast. En cambio, acá tengo uno solo. ¿Me entiendes? Entonces, la única forma de segmentar los dominios de broadcast es colocando un router, o la otra posibilidad es colocar VLAN, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 3, digamos, colocar VLAN. Bien, entonces dominio de colisión tiene que ver con el switch y cómo negocia el puerto, digamos, de la PC con el puerto del switch, y dominio de colisión tiene que ver con el dominio de broadcast tiene que ver con el switch, digamos, en una red, que todo, digamos, el único que limita los dominios de broadcast es el router y la VLAN. Alivio de congestión de red. Bueno, esto habla de las técnicas que podemos, digamos, implementar para que el switch no se congestione. El switch, obviamente, siempre hablando del switch administrable, porque obviamente si es un switch genérico se va a congestionar inmediatamente. Digamos, bueno, una de las medidas que podemos tener es la velocidad de los puertos. ¿Por qué? Porque dijimos que si la velocidad del puerto es de 1000 megabits por segundo, negocia full duplex y eso hace que evitar las colisiones y disminuye la congestión.
El otro vendría a ser tener, digamos, un, un switch interno rápido o buffer de tramas grandes, es decir, que el switch tenga almacenamiento, digamos, interno para poder almacenar las tramas, que para evitar eso, con respecto a eso, hay dos tipos de almacenamiento. Un switch puede tener, por ejemplo, almacenamiento por puerto, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 4 puertos en el switch, cada puerto tiene su buffer, entonces las tramas van a esperar y armar cola en los buffers de cada puerto, ¿sí? Eso vendría a ser una forma de almacenamiento. Y la otra forma de almacenamiento es que yo tenga un switch, tenga los 4 puertos acá abajo, digamos, y tenga un buffer de memoria compartida, es decir, un único buffer donde van a parar todas las tramas esperando que se libere el puerto de switch. ¿Entienden? Y otra medida son la densidad de los puertos, es decir, proporcionar mucha cantidad de puertos, ¿no? Obviamente, digamos, son decisiones que yo puedo manejar, como por ejemplo la velocidad del puerto, yo la puedo elegir, y un switch de alta densidad, digamos, son características que yo puedo manejar para comprar un switch. Pero esto, que son switch rápido interno y buffer de tramas, eso ya forma parte de características específicas de un switch, en donde tienen que, digamos, asesorarse bien para ver si viene con buffer de memoria compartida o buffer por puerto, digamos, ¿no? Dominio del switch, bueno, seguimos, esta es la misma diapositiva. Vamos a descripción de general de la VLAN. Bueno, este sí es una unidad difícil, digamos, acá comenzamos lo que es una VLAN. Las VLAN son conexiones lógicas con otros dispositivos similares, permiten segmentar la red en grupos independientes dentro de la misma infraestructura física. Bueno, como pueden ver, acá tenemos un edificio que tiene 3 pisos, tenemos un router abajo y un switch en cada piso. Todo esto es una red física. Pero sin embargo, esta red física yo puedo partirla, que estas 3 PC formen parte de la VLAN 2, estas 3 PC forman parte de la VLAN 3, es decir, acá VLAN 2, estas 3 formarían parte de la VLAN 3 y estas formarían parte de la VLAN 4, ¿sí? Entonces tenemos 2, 3 y 4. Y es un una VLAN es una subred lógica, es decir, físicamente están en la misma infraestructura, en la misma topología, pero lógicamente están separadas. ¿Dónde hago la separación? En los switches. O sea, VLAN es un concepto de configuración de switch. En los switches yo le digo que esto, digamos, en este switch, digamos, le digo que esta PC va a formar parte de la VLAN 2, esta va a ser parte de la VLAN 3 y esta va a ser parte de la VLAN 4. Lo mismo en este switch, le digo que esta forma parte de la VLAN 2, esta es la 3 y esta es la 4. Y lo mismo en este switch, le digo que esta va a ser parte de la VLAN 2, esta es la VLAN 3 y esta es la VLAN 4. ¿Cuáles son las características de las VLAN? Segmentación de dispositivos. Proporciona segmentación de los diversos grupos de dispositivos en los mismos switches. Organización más manejable. Difusión, multidifusión y unidifusión se aíslan en VLAN individual. Cada VLAN tendrá su propia gama única de direcciones IP. Bueno, eso es importante, ¿no? Como pueden ver acá, cuando yo separo por VLAN, que vendrían a ser subredes lógicas, cada VLAN tiene su propio segmento de IP. No pueden tener el mismo segmento de IP. Y aislamiento de tráfico, que vendría a ser broadcast, multicast y unicast, que quedan aislados dentro de la VLAN. Y redes independientes, cada VLAN posee su dirección IP, dominios de difusión más pequeños, reduce el tráfico y mejora el rendimiento de la red. Bueno, acá tenemos un ejemplo práctico en donde tenemos un switch con 2 PC. Bueno, el concepto de VLAN es a nivel de switch, no a nivel de PC. ¿Por qué? Porque yo configuro este puerto que pertenezca a la VLAN 2 y este puerto que pertenezca a la VLAN 2. Las PC no tienen, son transparentes, digamos, el concepto de VLAN para la PC. Las PC no se enteran nunca que están trabajando en una VLAN. El que digamos, comienza a ordenar las tramas es el switch, porque el switch es el que tiene configurada la VLAN. Bueno, en este segundo caso, fíjense que yo tengo solamente en este switch eh, la VLAN 12. La VLAN 2 significa que se comunican estas 2 PC porque pertenecen a la misma subred, a la VLAN 2. Pero estas PC que pertenecen a la VLAN 3 se comunican entre ellas, pero no con la VLAN 2. Esta es
Las dos PC pertenecen a la VLAN 4, pero no se comunican con la VLAN 2, digamos, ¿no? Porque, digamos, por eso yo los separé. Y bueno, acá yo puedo hacer enrutamiento, es decir, en algún momento yo puedo enrutar eh, paquetes de distintas VLAN a través de un router. Digamos, eso se llama enrutamiento on-stick, que lo vamos a ver más adelante. Pero yo puedo enrutar paquetes de distintas VLAN, es decir, estas VLAN que están acá no se comunican. Estas solamente se comunican la VLAN, las PC estas, la PC que pertenece a la VLAN 3 y la PC que pertenece a la VLAN 4. Pero yo en el router puedo configurar para que sí se comuniquen. Entonces ustedes van a decir, pero ¿qué ventaja tiene, profe? Y bueno, la ventaja es que yo lo separé para disminuir o separar los dominios de broadcast y luego, digamos, coloco un método de comunicación de PC de distintas VLAN. ¿Qué son las VLAN? Bueno, las VLAN permiten segmentar la red en grupos lógicos independientes, mejoran el rendimiento de la seguridad y la administración de la red, reducen el tráfico innecesario y optimizan el ancho de banda. Bueno, acá tenemos una topología en donde, digamos, tenemos paquetes de distintas VLAN, como por ejemplo tenemos estas dos que pertenecen a la VLAN 10, estas dos pertenecen a la VLAN 20, esta pertenece a la VLAN 20, pero pertenece al suite 2, este pertenece a la VLAN 30, pero pertenece al suite 2. Bueno, y lo que, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos distintas VLAN, digamos, la única forma de comunicar, digamos, paquetes de distintas VLAN es a través del puerto trunk. Es decir, los puertos de un switch pueden ser los puertos de un switch pueden ser puertos de acceso, que vendría a ser que pertenecen a una VLAN. Es decir, un puerto de un switch puede pertenecer a una VLAN, salvo una excepción que la vamos a ver en la próxima diapositiva. Puede ser un puerto trunk. El puerto trunk significa que es un puerto declarado como trunk, es decir, yo puedo decir a este puerto, por ejemplo, que está acá, que sea un puerto trunk, y este puerto que está acá, puerto trunk. Si yo le digo que es puerto trunk, significa que por ese puerto trunk van a pasar paquetes de distintas VLAN, es decir, pueden pasar paquetes de la VLAN 2, de la VLAN 3, de la VLAN 4, de la VLAN 5 y de la VLAN nativa. Y la otra configuración del puerto es por security, que eso lo van a ver más en la otra diapositiva, en otra clase, digamos, ¿no? Que es la configuración de seguridad de los puertos, digamos, de un switch. Descripción general de la VLAN. Bueno, tenemos distintos tipos de VLAN. Bueno, el concepto de VLAN ya sabemos que permite separar los tipos de tráfico dentro de una red. Cada tipo de VLAN cumple una función específica para mejorar la seguridad, administración y rendimiento. Las VLAN ayudan a segmentar usuarios, voz, administración y tráfico troncal. Bueno, si bien la VLAN, digamos, es un concepto de capa 2, es decir, de capa de enlace de datos y se hace a nivel de switch, hay distintos tipos de VLAN en un switch y yo puedo configurar distintos tipos de VLAN según la necesidad. Está la VLAN predeterminada. Bueno, por defecto todos los paquetes, es decir, todos los puertos de un switch pertenecen a la VLAN 1 y la VLAN 1 es la VLAN predeterminada en todos los switches administrables. Eso quiere decir que si yo me voy a un switch Cisco, un switch Juniper, un Huawei, ya existe la VLAN 1 y por defecto todos los puertos de switch pertenecen a esa VLAN. Yo podría crear una VLAN predeterminada que sea VLAN VLAN 99, pero ya sería una VLAN, digamos, configurada, personalizada, digamos, ¿no? Pero si es que yo no toco nada un switch, por defecto está la VLAN 1, que es la VLAN predeterminada. Y la VLAN predeterminada puede ser a su vez VLAN de administración y VLAN nativa, que ya vamos a ver qué es. Pero la VLAN 1 puede ser VLAN de administración y VLAN nativa. La VLAN de datos, bueno, vendría a ser el segundo caso, esa sería la VLAN que nosotros configuramos en un switch, es decir, yo en el switch este configuro y creo la VLAN 10, que es de alumnos, la VLAN 20, que es de profesores, y la VLAN 30, que es de directores. Entonces, esas son las VLAN de datos, las VLAN que nosotros creamos en un switch. La VLAN nativa, bueno, este concepto de VLAN nativa es una VLAN que utiliza los enlaces troncales, que es el estándar 802.1q. Recién dijimos que era un puerto troncal. Un puerto troncal es un puerto de un switch que yo lo declaro como troncal y que me permite pasar paquetes de distintas VLAN. Bien, ahora, supongamos que este switch que está acá yo lo puedo crear como puerto troncal. Entonces va a dejar pasar paquetes de la VLAN 10 y paquetes de la VLAN 20. Pero al puerto troncal también le tengo que, o sea, cuando yo defino
a un puerto como troncal, deja pasar paquetes de distintas VLAN, pero no deja pasar paquetes sin etiquetar. O sea, los paquetes que pertenecen a una VLAN se llaman paquetes etiquetados o paquetes tagueados, pero no deja pasar paquetes sin etiquetar. Por lo tanto, yo en la declaración del puerto trunk tengo que decirle que también deje pasar paquetes de la VLAN nativa. La VLAN nativa, ¿qué sería? Sería que yo de acá tengo un hub. Ya acuérdense que los hubs es algo menos inteligente que un switch, y yo en los hubs no puedo declarar VLAN. Entonces, todas las tramas que salgan del hub van a salir tramas sin etiquetar. Y esas tramas sin etiquetar van a llegar al puerto troncal, y como el troncal solamente deja pasar paquetes etiquetados, no va a dejar pasar los paquetes sin etiquetar, que le vuelvo a repetir, son paquetes de la VLAN nativa. Entonces, yo en un puerto trunk le tengo que especificar explícitamente que deje pasar paquetes de la VLAN nativa para que pasen, ¿no? Paquetes sin etiquetar. Bueno, es un caso muy excepcional porque, bueno, los hubs prácticamente ya no se utilizan, pero puede pasar una situación en donde tengan un hub, y recuerden que los hubs no etiquetan paquetes, es decir, no generan un ID de VLAN, solamente los switches hacen VLAN. Entonces, todos los paquetes que salgan de ese hub van a ser sin etiquetar, y cuando esos paquetes lleguen a un puerto, el puerto tiene que identificar a esos paquetes como paquetes de la VLAN nativa, y yo le tengo que decir que deje pasar paquetes de la VLAN nativa. Bueno, la VLAN de administración, obviamente, como su nombre le indica, es para poder administrar los switches. Yo puedo crear una VLAN que sea VLAN 99 de administración, y con esa VLAN, digamos, manejarme yo, es decir, configurar mi PC con un patch core a un puerto que pertenece a la VLAN de administración, y entrar, digamos, y manejarme entre todos los switches a través de una única VLAN, y solamente la manejo yo, que soy el administrador. Acá yo tengo una PC, la conecto a un puerto que es una VLAN de administración, que es el puerto 99. Ese se comunica con otro switch que pertenece a la VLAN 99. Este también se comunica con otro switch que pertenece a la VLAN 99. Este también se comunica con otro switch que pertenece a la 99. Este tiene el número de IP, hagamos de cuenta 10.1, este tiene 10.2, este tiene 10.3, y este tiene 10.4. Entonces yo con esta PC puedo ir saltando, pararme acá, a configurarlo, pararme acá, configurarlo, pararme acá, configurarlo, pararme acá, configurarlo. Es decir, esa es la función de la VLAN de administración, que yo pueda gestionar, digamos, los paquetes, ¿no? VLAN de voz, bueno, una VLAN de voz es una VLAN que separa el tráfico voz IP, es decir, requiere ancho de banda asegurado, tiene alta probabilidad de calidad de servicio, capacidad para evitar congestión y retrasos menores a 150 milisegundos. Bueno, ¿se acuerdan que hace rato yo le dije que cada puerto de switch pertenece a una VLAN? Bueno, este concepto es muy importante. Vamos a graficarlo acá. Cuando yo tengo un switch, y este switch tiene un puerto, llamamos puerto 1, ese puerto 1 puede pertenecer a una única VLAN. Es decir, si yo a este puerto 1 le digo que va a pertenecer a la VLAN 10, ese puerto no puede pertenecer a otra VLAN, solamente puede pertenecer a la VLAN 10. ¿Sí? Ahora, hay una salvedad. La salvedad es que yo en un switch, por ejemplo, puedo tener un puerto, que vamos a hacerlo como este ejemplo. Bueno, este vamos a hacer el puerto 1, ¿no? El puerto 1. Yo al puerto 1 le puedo decir que pertenece a la VLAN de datos, que es la VLAN 10, pero también le puedo hacer pertenecer a la VLAN 150, que es una VLAN de voz. Es decir, sería el único caso en donde un puerto puede pertenecer a dos VLAN, en donde yo tenga una VLAN de voz, porque seguramente tengo una conexión como esta, es decir, tengo una PC acá, un teléfono acá, y todo está unido a un puerto. Entonces, este teléfono sería VLAN de voz, y esta PC sería VLAN de datos. Entonces, cuando yo tenga que configurar un puerto con VLAN de voz y VLAN de datos, sería el único caso en donde yo a un puerto de un switch puedo hacerlo pertenecer a dos VLAN. ¿Entienden? Bueno, los enlaces troncales. Los enlaces troncales, un enlace punto a punto entre dispositivos de red, permiten más de una VLAN. Un único enlace puede transportar tráfico de varias VLAN simultáneamente. Extender las VLAN a través de toda la red. Las VLAN pueden existir en distintos switches y segmentos de la red.
soportar enlaces troncales 802.1Q. Las tramas VLAN viajan etiquetadas usando el 802.1Q y transporte eficiente reduce la necesidad de múltiples enlaces físicos optimizando recursos. Bueno, ya hablamos de los enlaces troncales, que son configuraciones que tienen los puertos y en donde yo le puedo decir, digamos, a este puerto que está acá, que sea un puerto troncal. Entonces, si este puerto es troncal, va a dejar pasar paquetes de la VLAN 20 y paquetes de la VLAN 30. Es decir, va a venir un paquete por acá y va a decir, yo soy troncal, entonces paso por acá. Va a venir esta PC y va a decir, yo soy troncal, entonces pasa por acá. ¿Sí? Es decir, troncal es una configuración de un puerto de un switch que deja pasar paquetes de distintas VLAN. Bueno, este es el estándar 802.1Q, que lo que hace, digamos, extender la trama Ethernet y meter, digamos, estos campos del estándar que permiten manejar información respecto a el enlace troncal. ¿Me entienden? Bien. ¿Cómo sería un entorno, digamos, sin VLAN y un entorno con VLAN? Bueno, el entorno sin VLAN es básicamente todo esto es un dominio de broadcast y obviamente se compromete, digamos, más tengo más congestión, menos seguridad, mayor tráfico. Todo esto, digamos, es una sola red. En cambio, si yo comienzo a separar, digamos, con VLAN, segmentar el tráfico en dominios separados, el broadcast queda limitado únicamente dentro de cada VLAN. Es decir, se hace un broadcast, pero ese broadcast es entre las PCs que pertenecen a la misma VLAN. Dispositivos de distintas VLAN no se comunican sin un router o switch de capa 3. Tengo más seguridad, mejor rendimiento y administración más simplificada. Entonces acá tenemos una tabla comparativa entre redes sin VLAN y redes con VLAN. Por ejemplo, ¿cómo son los dominios de difusión? En redes sin VLAN es un único dominio de broadcast. En redes con VLAN son múltiples dominios de broadcast, es decir, cada VLAN es un único dominio de broadcast. ¿Cómo es el tráfico de la red? En redes sin VLAN es mayor congestión, en redes con VLAN es menor tráfico. ¿Cómo es la seguridad? Menor seguridad en sin VLAN, mayor seguridad o mejor aislamiento con VLAN. Tráfico innecesario, mucho tráfico innecesario en sin VLAN, en redes con VLAN, segmentación eficiente. ¿Cómo es la administración? Bueno, es difícil de administración en sin VLAN y administración simplificada con VLAN. O sea, siempre es conveniente armar VLAN. Bueno, estos son comandos de configuración. Yo cuando voy a armar, digamos, una VLAN en un switch, puedo colocar el comando yo VLAN brief para ver, digamos, cuáles son las VLAN que tiene el switch. Y como pueden ver, ya existe la VLAN 1 de forma predeterminada. Todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1. Y bueno, los switch Cisco tienen otras VLAN de propósito específico como la 1002, la 1003, la 1004 y la 1005. Existen dos tipos de VLAN que yo puedo crear en un switch, unas que son del rango normal, y si son del rango normal, yo le voy a dar un número a esa VLAN del 1 al 1025, y la VLAN de rango extendido le voy a dar del 1006 al 4095. Bueno, los comandos para crear VLAN es simplemente colocar el VLAN y el nombre, el VLAN y el ID de la VLAN y el nombre de la VLAN. Bueno, acá tenemos un ejemplo, configure terminal, VLAN 20 y le doy el nombre de student a la VLAN. Si quiero, le doy un nombre, si no, no le doy el nombre, ¿no? Y el show VLAN brief es el comando que nos permite ver cuáles son las configuraciones de VLAN que tiene un switch. Configuración de VLAN, asignación de puerto y VLAN de voz. Bueno, esto es para explicarle, digamos, que un poco lo que yo le decía, ¿no? Por ejemplo, yo acá me paro en una interfaz y en esa interfaz le digo que esta interfaz FIA 018 va a ser un puerto de acceso y va a pertenecer a la VLAN 20, que llamamos VLAN 20, vendría a ser una VLAN de datos. Y también la estoy haciendo pertenecer a la VLAN 150, que es una VLAN de voz, que vendría a ser la única situación en la cual un puerto de switch puede pertenecer a dos VLAN, una de datos y una de voz. Después no puede pertenecer a dos VLAN de datos, por ejemplo, ¿no? Bueno, existen comandos para verificar VLAN, como show VLAN summary, show VLAN brief, son comandos para verificar, digamos, cómo están quedando las VLAN, digamos, ¿no? También existen comandos para configurar un puerto trunk y para verificar el puerto trunk. Por ejemplo, acá yo tengo configure terminal, me paro la interfaz FA01, le digo que es modo trunk y le digo que ese puerto trunk además va a dejar pasar paquetes de la VLAN nativa, que es la VLAN 99.
Recuerden que es la VLAN nativa, son paquetes que vienen o llegan a ese switch sin etiquetar, es decir, que no pertenecen a ninguna VLAN. ¿Cómo se generan? A través de un hub. Y también cuando yo lo defino como trunk, puedo hacer una salvedad, es decir, que sea trunk, pero que solamente deje de pasar a Lowed la VLAN 10, la VLAN 30, la VLAN 20, la VLAN 30 y la VLAN 99. Es decir, que si yo tendría una VLAN 100 acá, la VLAN 100 no pasaría, porque yo acá le estoy dando explícitamente permiso a las 10, 20, 30 y 99. La VLAN 100 no corre, no pasa por acá, digamos. O sea, por más que sea un trunk, yo lo estoy especificando a que ese trunk solamente deje pasar paquetes de la VLAN 10, 20, 30 y 99. Bueno, a un puerto trunk yo lo puedo volver puerto de acceso, es decir, recuerden que en los equipos Cisco, digamos, todos los comandos se sobrescriben, es decir, que si yo creo un puerto trunk, lo puedo pasar a modo acceso, puedo revertir, digamos, su configuración. Y por último tenemos los protocolos, que es el protocolo DTP. Ese protocolo es Dynamic Trunk Protocol. DTP es un protocolo propietario de Cisco utilizado para negociar automáticamente enlaces troncales entre switches, activado por defecto en los switches 2960 y 2950. Dynamic Auto es el modo predeterminado, puede desactivarse con switch Port no negociate, evita configuraciones manuales incorrectas y permite negociación automática de enlaces trunk. Bueno, ¿qué es el DTP? Si yo tengo dos switches Cisco, está por defecto habilitado el DTP. Yo puedo, si está habilitado el DTP, significa que si yo configuro este como troncal, este automáticamente se va a configurar como troncal. Ahora, yo puedo deshabilitar el DTP con no negociate, que es, digamos, el comando para no negociar y hacer una configuración personalizada de cada puerto del switch. Y puedo tener distintos tipos de combinaciones según esa configuración personalizada. Por ejemplo, si a este puerto de switch yo lo configuro como dinámico automático y a este puerto de switch lo configuro como dinámico automático, se forma un puerto de acceso. Si ahora yo tengo, en este puerto de switch tengo el estado de dinámico automático y a este le configuro como dinámico deseado, se arma un puerto trunk. Si a este lo configuro como dinámico automático y este como troncal, se arma un puerto trunk. Y si este se queda como dinámico automático y lo configuro a este como puerto de acceso, se arma un puerto de acceso. Ahora vamos al segundo. Si a uno de los puertos yo lo configuro como dinámico deseado y el otro automático, se arma un trunk. Si uno está como dinámico deseable y el otro como dinámico deseado, se arma un trunk. Si uno está como dinámico deseado, disculpen, y otro como troncal, se arma un trunk. Y si uno está como dinámico deseado y el otro como puerto de acceso, se arma un acceso. Si yo lo configuro a un puerto como troncal y al otro como dinámico automático, se arma un trunk. Si yo lo configuro como troncal y el otro como dinámico deseado, se arma un trunk. Si yo lo configuro a un puerto como trunk y el otro como trunk, se arma un trunk. El otro sería que yo configuro un puerto en modo acceso y el otro es dinámico automático, se arma un modo acceso. Si yo lo configuro en modo acceso y el otro es dinámico deseable, se arma un modo acceso. Y bueno, y así tenemos, ¿no? Bueno, la idea era, digamos, mostrarle esto y vamos a hacer algo de práctica y después yo les voy a grabar, digamos, la práctica de esta clase, digamos, para que ustedes vean los trabajos prácticos de esta unidad, que es la unidad 2 y 3, ¿no? A ver acá. Bueno, fíjense que yo tengo acá el packet trace. El packet trace, bueno, yo voy a colocar un puerto, un switch y dos PC. Y para poder simbolizar que estas dos PCs forman un único dominio de colisión entre este puerto del switch y este puerto del switch. Bueno, y fíjense que acá yo a esta PC le voy a dar el número de IP 192.168.0.1 con máscara predeterminada y a este le voy a dar el 192.168.0.2 con máscara predeterminada. Y bueno, ya acabo de armar una red. Y todo esto es un único dominio de colisión. Yo si desde acá quiero hacer un pin
a la 192.168.02 va a llegar sin ningún tipo de problema. Es decir, estas dos, todo esto vendría a ser una única red. Ahora, si yo quisiera separarlas, yo lo que puedo hacer es colocar dos PC y un switch, pero lo mismo, esta PC, conecto la placa de red de esta PC al puerto 1 del switch y esta al puerto 2 del switch. Las PC son transparentes a la VLAN, por lo tanto yo le coloco a esta el mismo número de IP, hagamos de cuenta que es 192.168.01, máscara predeterminada, y esta le coloco el número de IP 192.168.02, máscara predeterminada. Bien. Ahora, en el switch, yo voy a colocar enable, voy a colocar Show VLAN Brief, y fíjense que por defecto ya existen VLAN creadas en el switch. Está la VLAN 1, que es la VLAN por defecto, y que todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1, y después tenemos VLAN que son específicas, digamos, de este switch. Entonces yo puedo crear acá configure terminal, puedo crear, por ejemplo, le pongamos VLAN 10, NAME estudiantes, y VLAN 20, NAME profesores. Es decir, estoy creando dos VLAN. Hago un show VLAN brief, y fíjense que un show VLAN brief, y fíjense que ya existe la VLAN 10, estudiantes y profesores, pero no tiene asignado ningún puerto. Entonces lo que voy a hacer ahora es asignar a los puertos. Configure terminal, vamos a configure terminal, vamos a ir interfase FA0/1, hago un switch port mode access y un switch port access VLAN 10. Es decir, le estoy diciendo que ese puerto sea modo de acceso y que ese puerto pertenezca a la VLAN 10. Ahora me paro en exit y hago interfase FA02 y lo mismo, switch port mode access y switch port access VLAN 20. Es decir, le estoy diciendo que sea modo acceso y que pertenezca a la VLAN 20. Ahora hago un yo VLAN brief y fíjense en que yo VLAN brief, y fíjense en que el 1 y el 2 dejaron de estar en el 1, porque el 1 ya comienza a partir del 3, y el 1 pertenece ahora a la VLAN 10 y el 2 pertenece a la VLAN 20. Es decir, ya los separé los dominios de broadcast. Entonces, por más que forman una única topología física, yo si quiero hacer pin de acá, no llega. Si quiero hacer pin a la 192.168.02, no va a llegar. No va a andar. ¿Por qué? Porque no forman parte de la misma subred. Pertenecen a subredes diferentes. Por eso no llega, ¿eh? Aparte, tengan en cuenta que ya al separarla, al separarla y esta pertenecer a la VLAN 10 y esta pertenecer a la VLAN 20, ya tendrían que tener su número de IP diferente. Es decir, esta, por ejemplo, tiene la 192.168.01. Bueno, esta tendría que tener una red diferente, tendría que tener la 10. Entonces, lo que podemos hacer es a esta cambiarle el número de IP, es decir, ponerle 12, 12, ¿sí? Porque pertenece a una red diferente. Y vamos a poner acá con default gateway 192. 168.11. Y a esta la vamos a cambiar, le vamos a poner el 02 con default gateway 01. Es decir, si su default gateway vendría a ser el 192.168.01. Bien, entonces, ¿cómo puedo enrutar estas dos PC, digamos, que pertenecen a distintas VLAN? Y bueno, dijimos recién con un router, ¿no? Que vamos a poner 2911. Y tengo dos formas de enrutamiento. Una que es el enrutamiento tradicional y otro que es el enrutamiento Routnik. El enrutamiento tradicional, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tomar el puerto 3 y lo voy a unir al Y00, y voy a tomar el puerto 4 de acá y lo voy a unir al Y01. Entonces, uno va a pertenecer a la VLAN 10 y otro va a pertenecer a la VLAN 20. Entonces, acá en el switch
configure terminal, tengo que poner interfase FA03. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacerlo pertenecer a la VLAN 10, switchport mode access. Switchport access VLAN 10. Exit, y tengo que hacer lo mismo con la interfase FA04, es decir, switchport mode access, switchport access VLAN 20. Hago un show VLAN brief, y fíjense en que ahora el puerto 3 y el puerto 3 pertenece a la VLAN 10 y el puerto 4 pertenece a la VLAN 20. Entonces acá en el switch yo tendría que configurar el default gateway directamente. El FA00 es el default gateway que lo prendo de la VLAN 10, entonces va 192.168.0.1 con máscara predeterminada. Y el otro, que es el FA01, es el default gateway de la VLAN 20, que es el 192.168.1.1 con máscara predeterminada. Y de esa manera, fíjense que yo he podido armar un enrutamiento entre VLAN, es decir, ahora esta PC sí va a llegar a esta, porque ¿cuál va a ser el camino? El camino va a ser que esta PC va a ir hasta el router lo va a dar vuelta, va a volver a bajar por acá y va a llegar a esta PC. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser un enrutamiento, entonces ahora hago pin y sí me da, sí me permite comunicarme a la otra PC. Bueno, en realidad sería la 1.2, ¿no? La 1.2 creo que, a ver, claro, esta es la 1.2, quedó, y esta es la 0.2, está bien. 0.2, puerto 0.1, esta es 1.1, y acá tenemos 0.1 y 1.1, ¿está bien? Bueno, y ahí estamos viendo que sí permite comunicarme, ¿ves? Ya puedo comunicar. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que yo si tendría acá, acá 10 VLAN, ya va VLAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tendría que tener 10 enlaces hasta el router. Y el problema es que los routers no vienen con 10 puertos. Los routers vienen con 1 o 2 puertos nada más. Entonces, por eso está el otro, que es el router on stick, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero lo podemos hacer ahora, en donde yo a este puerto, a este conecto acá, conecto un switch acá, conecto dos PC, esta PC, esta PC, sería todo igual, es decir, vamos de esta PC a este puerto de switch, vamos de esta PC a este puerto de switch, y vamos de esta PC, que vamos a elegir el puerto 10 acá, al router, al G00 del router. Bueno, acá la ventaja que tengo es que solamente con un solo patch core, digamos, podría enviar tráfico de la VLAN 10 y de la VLAN 20. Y entonces yo a este puerto lo tendría que configurar como trunk. Es decir, acá vendría a ser exactamente lo mismo. Este vendría a ser el número 192.168.0.2. Este de máscara, sí, el default gateway 192.168.0.1. Esta vendría a ser la 192.168.1.2. Esta la 192.168.1.1. Y a este puerto, que es el puerto 10, lo tendría que configurar como trunk. Es decir, tendría que ir a entrar al switch, enable, tendría que crear las dos VLAN, porque no hemos creado nada todavía. Bueno, acá me castigó. Vamos al switch, el switch, ponemos enable, configure terminal, y hacemos VLAN 10, name estudiantes, VLAN 20, name profesores, exit. Entonces hacemos interfase FA01, dijimos la FA01, va a ser switchport modo access, switchport access VLAN 10, va a pertenecer a la VLAN 10. Interfase FA02, 02, switchport mode access, switchport access VLAN 20. Entonces hacemos un end, hacemos yo VLAN brief,
o VLAN brief. Y bueno, vimos que la 10 tiene el 01 y el 10, el puerto FA02 de la VLAN 20. Perfecto. Y acá ya nos sacamos de acá de la VLAN 1, ¿verdad? Ahora, a este puerto que está acá, lo tenemos que hacer como trunco. Es decir, nos tenemos que parar acá, configure terminal, hacer interfase FA010 y hacemos switch port mode trunk. Y, y le podría decir switch port trunk native VLAN. Bueno, tendría que configurar la VLAN, la VLAN nativa, que no la tengo configurada, digamos, pero bueno, podría, digamos, especificar la VLAN nativa. Y a este puerto del router lo tendría que configurar enable, tendría que pararme en ese puerto, que es el gigabit 00, ¿no? Estaba puesto en el gigabit 00. Tendría que pararme en ese puerto, configure terminal, interfase gigabit 00, gigabit 0/0, y ahí tendría que decir no shutdown, y bueno, y ahí configurar interfase gigabit 00.10. ¿Por qué? Porque yo estoy creando en este puerto, en la interfaz físicas, dos subinterfaces lógicas, donde cada una de esas subinterfaces lógicas va a ser el default gateway de la VLAN 10 y 20. Entonces acá le digo encapsulation.1q 10, encapsulation.1q, y ahí le asigno el IP address, que vendría a ser el 192.168.0.1, con máscara 255, 255, 255, 0. ¿Sí? Bien. Déjenme ver a ver si está bien el tema de la encapsulación, la configuración. Configuración de el router on stick, el router Cisco. Quiero chequear una cosa si está bien la configuración. Bueno, está bien, esta parte está bien. El router, sí, encapsula tanto el y el IP. Sí. Bueno, entonces ahora me faltaría la otra interfaz, ¿no? Exit de acá y vamos a crear la interfase, interfase G00, interfase G0/0, punto 20, que vendría a ser la otra interfaz lógica. Bien. Encapsulate el .1q 20, y ahí le damos el IP address 192.168.1.1, con máscara 255, 255, 255, 0. Exit, y ahora me paro la interfaz, que es la interfaz física, la gigabit 00, y hago el no shutdown, es decir, para activarla. Y listo. Ya la activé. ¿Sí? Ya la activé, y ahora esta tendría que hacer pin a su default gateway. Tendría que hacer pin al 192.168.0.1, y ya hace pin. Esta tendría que hacer al 1.1. Pin al 192.168.1.1, y también hace pin al 1.1. Y bueno, ya tendrían que poder verse estas dos PC, es decir, esta tendría que hacer pin a la 0, a la 0, a la 1.2. Y hace pin a la 1.2, ¿eh? Bueno, chicos, me quedaría grabarle los trabajos prácticos de la unidad 2 y 3. Eso se lo grabo en forma sincrónica y esto lo subo, digamos, al playlist para que lo tengan listo para trabajar. Buenos días.